Vamos en esta mañana al libro del profeta Zacarías. En el primer servicio estamos compartiendo la serie de la Biblia libro por libro. Ya vamos a terminar el Antiguo Testamento. 39 libros, 39 a los que dedicamos un estudio panorámico, un estudio rápido de cada libro del Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. Y por supuesto que saludamos a todos los hermanos y amigos que a través de las redes sociales siguen la transmisión de nuestra iglesia desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Enviamos un cordial saludo hasta donde nos ven y siguen en redes sociales. Y gracias a Dios por la tecnología. Eso nos permite llegar a muchos lugares y no tienen idea la cantidad de gente que está viendo nuestras predicaciones. Gracias a Dios. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 10. Quiero terminar con algunas observaciones del pasaje del libro de Zacarías que quizá más impacta, más refleja lo que es el Evangelio. El Evangelio en el libro de Zacarías. Y vamos al capítulo 3, ahí nos quedamos hace 8 días. En una visión que tiene el profeta con respecto a un sumo sacerdote llamado Josué. Está manchado, está sucio. Y eso no puede ser. Imposible que el sumo sacerdote tenga las vestiduras, como dice el original hebreo, manchadas de estiércol. Eso no puede ser, porque el sumo sacerdote tiene todo un ritual de purificación para ministrar en el templo. Ahí nos quedamos, hermanos. Les dije que hoy íbamos a revisar esta parte de enseñanza de lo que tenemos en el capítulo 3 de Zacarías. Y en verdad yo les pido que pongamos toda nuestra atención a lo que Dios hizo, no solo con este sumo sacerdote en el libro de Zacarías llamado Josué, sino es exactamente lo que Dios hizo contigo y lo que Dios hizo conmigo cuando venimos a Cristo arrepentidos y creyendo precisamente en el Evangelio. Le pido al Señor que tu corazón arda de pasión y de agradecimiento por lo que el Señor hizo cuando te quitó las vestiduras de estiércol que llevas por tu pecado. Y eso es lo que vamos a encontrar en la lección de esta mañana en el libro de Zacarías. Pero vamos a orar. Acompáñenme. Padre, en esta mañana estamos en este servicio de adoración. En un servicio en donde nuestros labios han cantado de tu grandeza, de tu poder, de tus obras. Hoy pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo para que nos permitas trazar bien tu palabra. Abre, Señor, el entendimiento, el corazón. Prepara esos corazones, prepara la vida, el entendimiento de tu pueblo, para que podamos maravillarnos de lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz. Gracias por permitirnos revisar con nuestras Biblias lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana y que vivamos todos los días agradecidos por el profundo amor que tú has mostrado por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Capítulo 3 del libro de Zacarías, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba
a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras, original hebreo, manchadas de estiércol, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras manchadas de estiércol. Y él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduviereis por mis caminos y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Escucha lo que dice la profecía: yo traigo a mi siervo, él con mayúscula, el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y escucha la profecía: y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Hermanos, esta es una visión impresionante en los cielos. Otra vez, la Biblia nos lleva a una corte celestial, tal como en el libro de Job. Pero yo les explicaba que a diferencia del libro de Job, a donde Dios deja que el diablo hable, en esta visión del profeta Zacarías, Satanás no dice ni una sola palabra antes de aventar su endemoniado veneno de acusación. Antes de que Satanás acusara a un hombre llamado Josué, él es el sumo sacerdote que está, repito, vestido, manchado de estiércol. Satanás tenía muchos motivos para acusarlo. Dios no deja que hable, a diferencia de Job, que sí dejó que Satanás hablara. Debió ser, hermanos, muy chocante para el profeta Zacarías ver esta visión. Josué, el sumo sacerdote, que como les expliqué hace 8 días, tiene que pasar desde una semana antes un proceso de purificación. Se tenía que lavar de la cabeza a los pies, se tenía que vestir de túnicas de limpio, impecable lino. Y entraba al santuario una noche antes, no dormían. Se la pasaba orando y se la pasaba leyendo las escrituras. Y en el día de la expiación, dentro del calendario de las fiestas de Jehová, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Ofrecía un animal en sacrificio por su propio pecado. Salía del lugar santísimo, lo volvían a lavar, le volvían a poner otra vestimenta, volvía a entrar y ahora ofrecer otro sacrificio por el pecado de los sacerdotes. Terminaba, volvía a salir, lo volvían a lavar, le volvían a poner otras limpias vestiduras y entraba una vez más para ofrecer sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Era rigurosa la santidad, la pureza, la limpieza que tenía que tener ese hombre para entrar
al lugar santísimo en el tabernáculo. Debe ser chocante para el profeta Zacarías ver el repudiado olor de la vestimenta del que se supone tiene que estar impecable para ofrecer sacrificios en el lugar santísimo. Está, hermanos, manchado de estiércol, contaminado. Esa es nuestra condición delante de Dios. El pecado, la maldad, codicia, avaricia, mentira, inmoralidad sexual, depravaciones, fraudes, adulterios, robos, extorsiones, codicia, mentira, envidia. La lista tú y yo la sabemos. Es larga. Debe ser chocante esta visión. Esa es nuestra condición delante de Dios, hermanos. En la visión hay un ángel que ordena quitarle, pero urge quitarle esas ropas sucias y darle ropas de gala, ropas espléndidas. Vean Zacarías capítulo 3, versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Dios le promete, Dios anuncia la llegada de un siervo, el siervo de Jehová. En múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento, ni más ni menos que a Jesucristo se le llama el siervo sufriente, el siervo de Jehová. En el libro de Zacarías aparece Jesucristo como su siervo, el siervo de Jehová, el renuevo. Versículo 9. He aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta piedra, única piedra, hay 7 ojos. Vean el lenguaje apocalíptico, el lenguaje simbólico de este maravilloso libro. Y yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí viene esta parte tan hermosa, tan impresionante, porque por cientos de años hubo sacrificios en el templo, hubo sacrificios en el tabernáculo, por cientos de años, miles y miles de animales sacrificados, derramando sangre desde el altar del holocausto hasta la tapa en el propiciatorio en el lugar santísimo. Era un brutal derramamiento de sangre de corderos, de machos cabríos, de becerros dentro del tabernáculo. Pero Dios anuncia algo asombroso. Llegará un día en el que Dios quitará el pecado de la tierra. Dios traerá a su siervo el renuevo y le dice a Zacarías: habrá un día en que quitaré el pecado de la tierra. Hermanos, por siglos, solo el derramamiento de esos animalitos cubría, no quitaba, cubría el pecado de todo el pueblo. Ahora Zacarías oye una profecía. Ya habrá un momento, en un día, en que ya no serán necesarios más sacrificios, porque en un día Dios quitará el pecado de la tierra. Aparecerá otro Josué. ¿Cómo se llama el sumo sacerdote que tiene las vestiduras apestosas de estiércol? Josué. Y dice la Biblia que llegará un siervo, el renuevo. Saben, hermanos, que la raíz etimológica de la palabra Jesús viene de la palabra Josué. Salvación. No es coincidencia que el sumo sacerdote que se encuentra, cuyo nombre, qué interesante, el nombre del sumo sacerdote Josué viene de la palabra Jehová salva.
Bueno, hermanos, sabemos perfectamente que en los siglos, en la época en que Dios determinó, nos envió otro Josué. La palabra Jesús, Yeshua en el hebreo, viene de la raíz exactamente de la palabra Josué. Es Jesucristo quien realiza ahora el verdadero efecto de purificación que funciona al revés. Si tú lees con detenimiento esta historia, te podrás dar cuenta que tú y yo estamos exactamente como Josué, con esas vestimentas viles, llenas de pecado. Pero Cristo, otro Josué, Jesucristo, Salvador, es quien realiza un efecto purificador al revés. Y ahorita dejemos que la Biblia nos explique este proceso de purificación al revés. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto en su segunda carta, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver cómo operó el Señor este efecto de purificación al revés. Y lo explica Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, solo hay una persona que no conoció el pecado. Solo hay un niño que nació sin la contaminación del pecado. Solo hubo un niño de 12 años que no pecó. Solo hubo un hombre de aproximadamente 30 años que no pecó. Solo hubo un hombre que aproximadamente a la edad de 33 años murió y durante sus 33 años de vida no conoció el pecado. Al que no conoció pecado, por ti, por mí, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te voy a explicar cómo opera el efecto de purificación al revés. Jesucristo vino al mundo. Dice la Biblia, no conoció pecado. Sus vestiduras están impecables. Ni una mancha. Cristo viene al mundo, hermanos, con una vestimenta esplendorosa. Las vestiduras del Señor, el carácter del Señor, la vida del Señor es pura, es santa, es la limpieza absoluta, es perfecto, es inocente, es sin mancha. Esas vestimentas que sí tiene el otro Josué, entiéndase Cristo, te las da a ti y tú te quitas, Dios te quita toda la putrefacta vestidura que traes y se la pones a él en la cruz. Por eso es un efecto al revés. Aquí en Zacarías 3, el sumo sacerdote está con sus vestiduras viles. Cristo viene, este segundo Josué, viene con sus vestimentas espléndidas. Él se las quita y de hecho, hermanos, es interesante que en la crucifixión, cerca de las 9 de la mañana, los soldados, dice la Biblia, despojaron de sus vestiduras a Cristo. Sí, hermanos, los crucificados tienen que morir desnudos. ¿Ok? Es un espectáculo horroroso. Cristo está completamente desfigurado de la cabeza a sus pies, completamente derramando sangre. Le arrancan, y no de manera muy amable, le arrancan las vestimentas, lo arrojan hacia el madero
y empiezan a taladrar sus muñecas con unas puntas de fierro de 10 centímetros aproximadamente, en manos y pies. Cerca de las 9 de la mañana de aquel día en que Jesucristo fue desnudado de sus ropas, eso lo hizo, mis hermanos, para que tú en esta mañana seas vestido de vestimentas de gala. Las vestimentas de Él, la pureza de Él, la santidad de Él, te la va a entregar a ti. Y lo que tú hiciste en esa cruz y yo también fue darle mis repulsivas vestiduras para que Él las llevara en la cruz del Calvario. El hedor, la pestilencia repugnante de nuestros pecados fue clavada, fue llevada a esa cruz. De tal manera, hermanos, que en un solo día, tal como la profecía de Zacarías, en un solo día, en el día en que Cristo de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en agonía en la cruz, quitó el pecado de todo el mundo. Lo único que quita el pecado de tu vida, de mi vida, es venir a Cristo, entregarle tu vida a Jesucristo y dejar que su sangre incontaminada, pura y limpia, te limpie, mi querido amigo, de la repugnancia de lo que tú y yo somos delante de un Dios santo. Él lleva en la cruz el hedor repugnante de nuestros pecados. Y nosotros, ahora nosotros, los que nos hemos arrepentido, los que sí reconocemos, Señor, apesto, soy indigno de tu perdón, soy un pecador, perdóname. Todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos creído en ese sacrificio que se efectuó en esa cruz, ahora ve cómo te vistió Dios. Acompáñenme al libro preferido de Isaac Newton, Apocalipsis, capítulo 19. ¿Sí me escucharon bien? El científico Isaac Newton tenía estudios, tenía notas. Estudiaba, le maravillaba, le fascinaba a un científico de la talla de Isaac Newton el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Ahora vamos a esta escena en los cielos. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, mira lo que ve el apóstol Juan. De una multitud en los cielos. Dice el capítulo 19, versículo 1, oí una gran voz de una gran multitud. Ni siquiera Juan, ni siquiera se nos revela cuánto es una gran multitud en el cielo. ¿Y cómo están vestidos? A mí me llama la atención, hermanos, que cuando partamos a la eternidad, vamos a estar vestidos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Quién es esa esposa? Estás sentado en esta mañana con la esposa del Cordero. Hemos venido porque nos convocó, no el pastor, te convoca el Señor a que te reúnas con su amada esposa, su iglesia. Y a su iglesia que se ha preparado, versículo 8, se le ha concedido, vean las vestiduras, que se vista de lino fino, limpio. Hermanos, ¿por qué está limpia tu vestimenta? Por la sangre gloriosa de Cristo efectuada en la cruz del Calvario. Limpio, resplandeciente, ya no hueles a excremento, ya no está tu pecado ahí. Hemos sido lavados y limpiados en la sangre derramada en la cruz. El lino fino,
son las acciones justas que cada uno de nosotros debe de hacer mientras estemos en esta corta vida de peregrinaje. ¿Se dan cuenta cómo está la pureza absoluta de su iglesia? Gracias a que el Señor nos dio su vestimenta, gracias a su sangre y a su sacrificio, en un solo día, hermano, y ese día puede ser para ti, mi amigo. ¿Sí? En un solo día, y ese día hoy puede ser para ti, para que vengas hoy a ser lavado y limpiado en la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. En un solo día, tal como el Señor lo anunció por medio del profeta, con la muerte de su Hijo, Dios quita el pecado para siempre de todos nosotros. ¿Cómo no he de venir a la iglesia temprano a la hora de que empieza la alabanza y irrumpir en un canto de agradecimiento a mi Dios que me lavó, me limpió y me rescató? ¿Cómo no he de anhelar estar aquí en la casa del Señor, con su esposa, con su novia, con mis hermanos, para ser confrontado con las verdades de su eterna y bendita palabra, que también tiene un efecto purificador en mi vida? Hermanos, la Biblia te purifica, la Biblia te limpia también. El autor a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 14, Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice el autor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda, para los romanos era un repugnante espectáculo ver a 3 hombres desnudos colgando de 3 cruces, 2 ladrones y en medio el que se dice rey de los judíos. Para los romanos eso era un espectáculo de burla. Para los líderes religiosos del Sanedrín también. Bájate. ¿Tú qué dices que derribas el templo de Dios en 3 días y lo vuelves a levantar? Baja de la cruz y creeremos en ti. Uno de los ladrones también. Si tú dices que eres el Mesías, sálvate a ti, sálvame a mí. Cristo, hermanos, está rodeado de burladores. Sus amigos lo dejaron. Por ahí está el apóstol Juan con María, su madre, aquí en la tierra, y le dirige unas palabras a Juan. Pero fuera de esto, hermanos, Jesús está enfrentando la burla, el oprobio, el espectáculo de los romanos de ver a 3 hombres colgados en 3 cruces. Pero para Dios, dice Hebreos, es una ofrenda. Lo que es repulsivo y espectacular para los romanos, lo que es de burla ante un posible blasfemo en medio de esa cruz, para Dios, el escenario del Gólgota es la ofrenda sin la cual tú estás perdido. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esos somos tú y soy yo. Con esa sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a todos aquellos, para santificarlos. Con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto para siempre a su pueblo, a los que habían de creer en Él y a los que habían de arrepentirse de nuestros pecados. Ahora estamos vestidos, hermanos, entonces de vestiduras limpias. ¿Estás listo para servir al Señor? Ahora sí. Ahora sí, una vez que hay verdadero arrepentimiento en mi vida y en tu vida, y una vez que entiendes que la sangre preciosa de Jesús te limpia, ahora sí, prepárate, sirve. El Señor te está esperando para eso, tal como lo hizo con su sumo sacerdote. Los cristianos, entiéndelo,
somos librados de las acusaciones de Satanás por la gracia y por lo que se efectuó en aquella cruz. Hermano, tú y yo estamos limpios. Vístete de esas vestiduras de limpieza. ¿Qué esperas para venir a servir al Señor? En el libro de Romanos, la carta de Romanos, capítulo 8, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 33 al versículo 34, Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34, hace una serie de interrogantes de esta manera. Romanos 8, 33 y 34, escucha. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién se puede atrever a acusar al que el Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Segunda pregunta, versículo 34. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, mas aún también resucitó y está a la diestra de Dios. Y ahí hay un abogado que tú y yo tenemos. Intercede por nosotros. Siguiente pregunta, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo, ¿la tribulación te separará? ¿La angustia te separará? ¿Te perseguirán y la persecución te separará? ¿El hambre, la desnudez, el peligro o la espada? No. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De esta manera, hermanos, la Biblia nos recuerda nuestra identidad y nuestra posición cuando entendemos que hemos sido lavados y rociados con la sangre de Cristo. Y en un solo día, lo que el Señor hizo, elimina el pecado de todos nosotros. A diferencia de los miles y miles de animales que murieron sacrificados, el Cordero de Dios, en un solo día, elimina el pecado de todos nosotros. Ahora sí, en los minutos que me quedan, con cierta nostalgia, vayamos al libro de Malaquías. Y digo nostalgia porque nos vamos despidiendo de este repaso, de este viaje maravilloso por los 39 libros del Antiguo Testamento, libro por libro desde Génesis. Vamos ahora al último que se encuentra acomodado dentro del canon de nuestras Biblias, que es el libro del profeta Malaquías. El último libro que tenemos antes de abrir el Nuevo Testamento. Y estoy orando al Señor porque seguramente voy a tener que predicar de los 400 años. Quiero que me acompañen a su última hoja, la última hoja del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, ¿ok? Y ya que tengas ahí la última hoja de Malaquías, ábreme la primera hoja de Mateo. ¿Cuánto te tardas? ¿Cuánto te tardas en darle la vuelta a la última hoja de Malaquías y abrir la primera hoja de Mateo? ¿Cuánto te tardas? Bueno, ahí hay 400 años. ¿Qué pasó? Seguramente el título de mis siguientes predicaciones será Cuando Dios guarda silencio. 400 años y Dios no levantó un profeta. No le habló a Israel. No dijo nada. Es interesante estudiar el silencio de Dios.
Lo hizo hasta que nació un bebé, hijo de una mujer llamada Ana. Un hombre que vivió en el desierto comiendo miel. Ese es el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Pero antes hay un periodo intertestamentario ahí. No te tardas ni un minuto en darle la vuelta a la hoja entre Malaquías y Mateo, hermanos, pero ahí pasaron varias cosas. Por ejemplo, les voy a tener que explicar la fiesta del Hanukkah. Por ejemplo, que hasta el día de hoy se celebra. Les tengo que hablar de la familia de Judas Macabeo. Les tengo que hablar de Antíoco Epífanes. Hay varias cosas que pasan ahí en estos 400 años de silencio. Pero antes de entrar a esa época, Malaquías. ¿Ok? Seguimos todavía con el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Malaquías. ¿Quién conoce a Malaquías? ¿Qué referencias históricas, biográficas tenemos de este último profeta del Antiguo Testamento en nuestras Biblias? Muy poquito. Hermanos, es muy poco conocido lo que tenemos de Malaquías. Pero vamos a la historia. Entre el año 435 y el año 430 antes de Cristo es la época en que este hombre de Dios es levantado como profeta al pueblo de Israel. Es un profeta post-exílico. Recuerden, hermanos, que en toda esta serie del Antiguo Testamento les di un cuadro de cuáles son los profetas preexílicos, los profetas en el exilio y los profetas post-exílicos. Malaquías es un profeta post-exílico. Es contemporáneo de Nehemías. Para que tengan una referencia histórica, cuando estudiamos a Nehemías, en esa misma época Dios levantó al profeta Malaquías. Y les voy a dar la lista, y aquí me voy a detener por cuestión de tiempo, pero les voy a dar la lista de cuáles son los temas principales que trató Nehemías y que vuelve a tratar Malaquías en su libro. Y yo me asombré porque les doy la fecha. 432 años antes de Cristo. Súmale a febrero 2025, han pasado 2,430 años en promedio, 2,430 años, y Dios sigue hablándonos del matrimonio entre paganos. Lo hizo con su pueblo en el año 432. Y hoy, hermanos, Dios a través de su palabra lo hizo con Nehemías, lo hizo ahora con Malaquías. Dios vuelve a hablarle a los matrimonios. En Nehemías capítulo 13, versículos del 23 al 29, lo hizo a través de Nehemías. Y a través de Malaquías, Dios habla del divorcio. Dios habla del matrimonio. En el capítulo 2, versículos del 11 al 15, Malaquías vuelve a tomar el tema sagrado del matrimonio. Número 2, en Nehemías capítulo 13, versículos del 10 al 14, y en Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 10, Dios habla del descuido de su pueblo en el tema de las ofrendas.
Dios habla al respecto de la importancia de este acto de adoración que significa dar la ofrenda al Señor. Lo hizo en Nehemías capítulo 13 del 10 al 14 y Malaquías lo retoma en el capítulo 3 del 8 al 10. En el libro de Nehemías, en el capítulo 13 del 15 al 22, Dios habló de lo irrespetuoso que era profanar el día de reposo. Lo retoma Malaquías en el capítulo 2, versículos del 8 al 9. El irrespeto hacia el día de reposo. Además, en Nehemías capítulo 13, versículos del 7 al 9, Dios detectó lo corrompido que estaba el sacerdocio. Lo corrompido del sacerdocio. Y Malaquías, en el capítulo 1, versículos del 6 hasta el capítulo 2, versículo 9, Dios vuelve a hablar de la corrupción en el sacerdocio. Finalmente, un tema para nuestros tiempos: la justicia social. Uy, este es un discurso de los políticos de hoy. La justicia social era parte del eslogan y de los proyectos del Partido Revolucionario Institucional. La justicia social. Bueno, hermanos, ¿qué creen? 2000 años atrás, 2400 años atrás, en el libro de Nehemías, en el capítulo 5, versículos del 1 al 13, y Malaquías, capítulo 3, versículo 5, hablan de lo que se conoce hoy dentro de la política como la justicia social. Estos son los temas principales que Dios trata a través de Nehemías, contemporáneo del profeta Malaquías. Si hacemos, para terminar, la cronología histórica, los voy a ubicar en la historia en donde estamos cuando abrimos el libro del profeta Malaquías. Y esto a mí me gusta mucho. Me gusta porque cada que tengo la oportunidad de compartir de las Escrituras, me gusta retar. Si alguien se atreve a dudar de la veracidad, la inspiración, la inerrancia, la suficiencia, la autoridad de este libro. Vamos a la historia, señores. En el año 538 antes de Cristo, el rey Ciro proclama el decreto que permite a los judíos regresar a su tierra. Lo revisamos, estuvo profetizado aquí. Año 536 antes de Cristo. La historia dice que regresa un primer remanente de judíos bajo un personaje real, histórico, que existió, llamado Zorobabel. Lo estudiamos, está en la Biblia. Número 3, año 448 antes de Cristo. Regresa, de acuerdo a la historia, el segundo grupo de judíos, ahora bajo Esdras. Hay un libro que se llama Esdras, ya lo estudiamos. Año 445 antes de Cristo, regresa el tercer grupo de judíos de Babilonia bajo Nehemías. Hay un libro en la Biblia que ya estudiamos que narra todo lo que pasó en el libro de Nehemías. Señores historiadores, año 444 antes de Cristo, concluye la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Año 433 antes de Cristo, Nehemías regresa temporalmente a Babilonia. Año 432, año 425 antes de Cristo, Dios levanta al profeta Malaquías. Año 432, año 425 antes de Cristo, Malaquías profetizará ante la ausencia de Nehemías. Y ese es el libro que vamos a estudiar en los próximos domingos de manera panorámica y de manera general.
Malaquías profetiza durante la ausencia de Nehemías entre el año 432 y el año 425 antes de Cristo. Y a partir de esta introducción, ahora sí, dentro de 8 días, les voy a dar a conocer por qué Dios tiene que levantar ante la ausencia de Nehemías a otro profeta llamado Malaquías. Te adelanto, hay mucho tiempo de espera. Y no me levantes la mano, pero muchas veces tú y yo estamos ahí. Ay, ya me cansé, ya esperé mucho, Dios no me contesta. ¿Hasta cuándo? Es un tiempo de mucha espera, no que Cristo regresa y no regresa. Hermanos, en el ambiente de Israel hay mucho tiempo de espera. Pero no solo eso, cuidado cuando en ese tiempo de espera están descuidando su vida espiritual. La dejadez espiritual, la apatía espiritual, la falta de entusiasmo por tanta espera. ¿Verdad que nos identificamos todos con este hombre, con este pueblo? Pues lo vamos a estudiar para ver qué Dios dice. ¿Qué debo de hacer, Señor? Porque sí te estoy esperando. Claro, estoy en espera de una oración que estoy pidiendo. Hermanos, no descuides. No te dejes, deja la dejadez espiritual. Ten entusiasmo mientras esperas y sigue esperando. Dios te va a hablar a través de Malaquías. En 8 días. Pónganse de pie, terminamos.